la independencia de las Provincias Unidas. Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e invertirse del alto carácter de nación libre. Tucumán, 9 de julio de 1816, Acta de la Independencia. Enlace y Aviala Producciones tiene el honor de estar el día de hoy en las instalaciones de la Embajada de la Argentina para recordar su historia, para ver los parámetros políticos, históricos, sociales, pero lo más importante, el capital humano, su gente, que ha formado desde 1816 hasta la actualidad un país que para Latinoamérica y para el mundo es uno de los más importantes. Tenemos la presencia el día de hoy del embajador de la República de la Argentina acá en Bolivia, Ariel Basteiro. Embajador, a tiempo de darle la bienvenida y el agradecimiento por darnos la apertura, de abrirnos las puertas de la embajada, de su hogar, de este territorio argentino acá en La Paz, Bolivia, comenzaremos a recorrer esta historia bellísima llamada Argentina. Bueno, gracias por venir, es un gusto tenerlos aquí en nuestra casa y agradezco por haber aceptado la invitación para poder hablar y charlar sobre un poco la historia en común que tenemos argentinos y bolivianos. 198 años de vida nos habla de un país que ha atravesado por momentos, por coyunturas sobre todo, muy complicadas, pero a la vez de mucha felicidad en varios aspectos y sobre todo de consolidar hoy en día una nación. Embajador, el proceso de la independencia. Argentina comienza ese 9 de julio de 1816 con parámetros complicados, con situaciones difíciles, pero proyectando algo que con el tiempo se iba a consolidar, que es la nación y sobre todo una Argentina en toda su magnitud. ¿Cómo comenzó ese proceso, embajador? Fue un proceso muy arduo, muy largo, con contradicciones, con dificultades, como bien decís. Creo que comenzó mucho antes de 1816. Es más, 1816 es un tiempo demorado. San Martín reclamaba a los congresales sanjuaninos y mendocinos que por favor apuraran el trámite de declarar la independencia porque no se podía pelear contra un ejército que se consideraba invasor cuando todavía no se había declarado, no éramos un país independiente. Quizás yo creo que el proceso de independencia de Latinoamérica tiene 3 o 4 hitos fundamentales. Uno, el rechazo a las invasiones inglesas en Buenos Aires, 1806 y 1807, donde por primera vez los criollos salen a defender lo que creían que era propio. 1809, el primer grito libertario en Chuquisaca. 1810, 25 de mayo de 1810, Buenos Aires y también en el mismo año aquí en La Paz, procesos que buscan generar gobiernos patrios, primeros gobiernos patrios, y desde 1810 a 1816, que se declara la independencia, obviamente fueron las guerras de los ejércitos auxiliares del norte para frenar la avanzada española y a partir de eso tratar de que la independencia y la libertad comenzara a flamear y a sentirse en nuestras tierras. En este proceso histórico, embajador, que está analizando, que estamos recorriendo, hay personajes, ¿no? Hay obviamente hombres que han marcado y mujeres que han generado este proceso de la independencia. ¿Quiénes podríamos destacar? ¿A quiénes podríamos ver como esos hombres, esos ciudadanos que han luchado por salir de la dominación española y generar el comienzo de la libertad sobre todo? Hay muchos y yo creo que son los nombres conocidos, San Martín, Belgrano, Castelli, Güemes. Hay un sinnúmero de patriotas argentinos que dieron su pelea en el campo de la batalla, pero yo creo que lo realmente importante fue el pueblo, o sea, los muchos anónimos que dejaron su sangre y su vida en cada una de esas peleas que se daban por esa libertad y que obviamente quedaron olvidados en la historia o no figuran en la historia, pero quizás al nombrar a San Martín, a Belgrano, a Juan Azurduy, a
Macedo o muchos otros patriotas argentinos y bolivianos, estamos reconociendo a todos ese sinnúmero de soldados, indios, mestizos, negros, zambos, que pelearon por la independencia de lo que el puerto de Buenos Aires, lo que teóricamente era la conducción del país en ese momento, se resguardaba en el puerto y mandaba a pelear a los sectores más humildes, a los pobres, al pueblo, los ponían en las primeras líneas de batalla. Por eso también llama la atención que, por ejemplo, en Argentina se reconozca a los negros y a los indios como primera línea de fuego en muchas de esas guerras de la independencia. Independencia que fue declarada, y no es casualidad esto, un dato muy, muy particular, lo que acabás de leer de la Declaración de la Independencia, se redactó en quechua y en aymara, aparte del español. Y eso justamente era porque era un país y era una nación que comenzaba a surgir, estas Provincias Unidas del Río de la Plata, donde obviamente se hablaba el aymara, se hablaba el quechua, se hablaba el español, casi en porcentajes semejantes, parecidos. Podríamos hablar ya del comienzo de una nación en un sentido plurinacional, sí, diversa, totalmente, con una multiplicariedad de, sobre todo, culturas y sobre todo de nexos que se han dado. Totalmente, porque mira tú que los delegados de ese Congreso tucumano hubo más de 8 o 10 delegados que venían por el Alto Perú, de ellos de la provincia de La Paz, de Chuquisaca, de Misquito, de Santa Cruz de la Sierra. Hubo una muy alta y muy fuerte participación de lo que hoy es Bolivia en esa declaración de la independencia de lo que hoy es Argentina, de lo que eran las Provincias Unidas, y por ese mismo motivo la pluralidad y las etnias y los idiomas y las diferentes culturas en nuestro país, en Argentina, están desde un principio. Una independencia que, por ejemplo, donde no participaron las provincias del litoral, donde no participaba lo que hoy es la Patagonia, porque no estaba todavía constituida como provincias que pudiesen entrar en el debate para pelear por la independencia. Fueron las provincias de Cuyo, las provincias del norte argentino y Buenos Aires, junto con el Alto Perú, con Bolivia, las que determinaron ese acta de la independencia y donde demuestran que un Estado plurinacional quizás tiene muchos antecedentes muy anteriores a la declaración de Estado plurinacional que la República de Bolivia se dio con la Constitución del año 2008. Embajador, desde el punto de vista histórico, ¿qué sucedió el 9 de julio de 1816? Y me refiero a qué sucedió en el sentido de simbolismos políticos, de simbolismos de construcción de una nación y simbolismos de una proyección de Estado que se quería generar. Romper con el Reino de España, con Fernando VII, una disputa que ganaron Belgrano, que ganó Sarmiento, que ganó Monteagudo, que ganó Castelli, porque, vuelvo a repetir, muchos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tenían intereses fundamentalmente comerciales y por esos intereses comerciales querían priorizar lo que era la libertad y la independencia de nuestra patria. Entonces ahí estuvo esa primera disputa, esa primera pelea, la de los patriotas reclamándole a las diferentes provincias que nos pusiéramos los pantalones largos y que rompiéramos con una colonia, con lo que era hasta ese momento una colonia, que se rompiera con la posibilidad de que en nuestro país hayan hombres libres y solamente libres, que se terminaran la esclavitud, que se terminaran que se declarara la libertad de vientre, que se declarara obviamente el fin del trabajo forzado a los indígenas en las minas de Potosí. Hay una disputa y hay en muchos de esos patriotas había una mente evolucionada, había pensamientos muy evolucionados, tomados seguramente de la Revolución Francesa, de los pensadores que generaron también la Revolución Francesa y que desembarcaron a partir de la inmigración y de los libros que llegaban a estas tierras, ¿no? Que llegaban a Buenos Aires, que llegaban a Chuquisaca, que llegaban a Sucre, a la Universidad de Sucre, que era el centro intelectual en ese momento de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. De ahí es donde nace ideas de libertad, de independencia, de autonomía,
que se van a ir ganando, no tan solo con pensamiento, sino con mucha sangre, con la espada también, y con la lucha de personajes y de personalidades como San Martín, como Bolívar, como Sucre, como tantos otros, ¿no? ¿Qué rol jugaron los sectores sociales en la construcción de la Argentina? Y sobre todo los criollos, que para la época, para el momento, para 1816, antes y después, tenían un peso sustancial, ¿no? Y que se ha generado en toda Latinoamérica. Pero específicamente en el caso de Argentina, ¿qué rol? Yo creo que hay que estudiarlo, analizarlo muy bien. La Junta de Mayo de 1810 estaba constituida por sectores y pensadores muy avanzados, Belgrano, Mariano Moreno, Castelli, Monteagudo, y por un sector más conservador, más ligado a los intereses españoles, encabezado por Cornelio Saavedra, el primer presidente, podemos decir, de lo que después fue la Argentina, que había nacido en Potosí, que era boliviano. Y esos dos sectores en pugna fue creciendo y ganando mayor nivel de poder y liderazgo el sector más conservador, el sector más ligado a los intereses comerciales, más ligados a la Iglesia y por ende también con fuertes vínculos con España. Y yo creo que eso provocó que nuestro país se diera posteriormente las guerras civiles que se dieron durante casi 30, 40 años hasta llegar a 1853 y poder tener la primera constitución y empezar a conformarse como un país. En aquel momento fue la Confederación Argentina, antes de que fuese la República Argentina, y en todo ese proceso, lamentablemente, los pensamientos de igualdad, de solidaridad, que estaban atados a aquel sector más revolucionario de la Junta de Mayo, fue perdiendo poder contra el sector conservador. Por eso que Buenos Aires mantiene durante muchísimos años una disputa muy fuerte con todo el interior, con todas las provincias del interior. Incluso quizás tenemos que entender que eso fue las consecuencias de que Uruguay terminara siendo otro país, que Paraguay terminara siendo otro país y que Bolivia terminara siendo otro país. Eso fue por los intereses mezquinos de los sectores del poder de Buenos Aires, de aquellos que se llamaban unitarios o porteños, que lo único que le interesaba era el comercio, tener la aduana, y después no le importaba si el país era más grande, era más chico, solamente miraban sus intereses y sus consecuencias. Por suerte, tuvo que pasar casi 200 años para que posteriormente, 200 años después, siendo países cada uno con sus banderas, con su cultura, con sus presidentes, comencemos a tener políticas comunes de mercado común, como el Mercosur, de UNASUR al nivel político, de la CELAC, de obviamente tener discursos y actitudes de solidaridad permanente entre los gobiernos, los pueblos y los países para volver a reflotar muchas de las ideas de aquellos primeros revolucionarios de 1810. Políticamente hablando, la diferencia entre lo unitario y lo federal ha sido también parte de su historia. Sí. ¿Cuál es lo importante que ha sido el federalismo para la Argentina? Y el federalismo fue lo que después de muchos años los argentinos, pero no en ese proceso, digamos, ¿no? En ese proceso terminaron ganando los unitarios, y muchos de los caudillos federales que se habían levantado en arma contra el poder de Buenos Aires, contra el poder unitario, fueron asesinados, fueron degollados. Fue una guerra civil muy sangrienta. Después de haber peleado durante más de 15, 20 años contra el Imperio Español, comenzó la guerra interna y fueron 30, 40 años de guerra interna, o sea que hubo casi 60 años que incluso se perdieron con la posibilidad de avanzar y de empezar 60 años antes a conformar el país. Y yo creo que el federalismo fue reconocido, fue recuperado, fue reivindicado muchos años después, a partir casi diría de 1840, 1850, ya con la Argentina moderna. Ahí es donde comienza a haber un revisionismo de la historia y donde no hay más absolutos, como si
se plantearon hasta más o menos principio del siglo XX. Ahí hay un historiador, Bartolomé Mitre, que es el que primero escribe la historia argentina y que casi se hace esa historia argentina como indiscutible. Y era obviamente una visión unitaria y una visión muy sesgada de lo que fue y de lo que fue el proceso revolucionario desde 1810 en adelante y de quiénes eran cada uno de los patriotas y quiénes eran cada uno de estos caudillos y de la importancia de algunos personajes que para la historia argentina fueron nefastos, como Bernardino Rivadavia, y que obviamente Mitre lo deja en su primera, o en la primera historia que hay en Argentina, en el primer manual de historia que hay en Argentina, lo deja muy bien reivindicado, muy bien parado. Por suerte hay todo un revisionismo histórico y hoy hay una visión mucho más equilibrada, donde obviamente quizás muchos de esos personajes revolucionarios que uno admira y quiere tanto, pudieron haber cometido errores y muchos de aquellos conservadores, derechistas, unitarios, hicieron mucho por el engrandecimiento del país e incluso creo de Latinoamérica. Y es así, ¿no? Y es así que Argentina tiene una historia riquísima en personajes y en procesos que ha vivido desde 1816. 198 años de vida para recordar a un país hermano, para recordar un país que ha generado y ha construido sobre todo historias y procesos muy importantes para Latinoamérica y el mundo. Nos vamos a ir un corte y a la vuelta analizaremos algunos gobiernos, el caso de Perón, el caso de Néstor Kirchner, el caso también de Menem, de Alfonsín y sobre todo de los procesos dictatoriales que la Argentina ha vivido. En un abrir y cerrar de ojos volvemos en Enlace Diplomacia de los Pueblos.